Soy Christopher Huertas y este tema es las glándulas suprarrenales. Comencemos. Las dos glándulas suprarrenales descansan como sombreros sobre los polos superiores de los riñones. Cada una está integrada por en realidad dos glándulas, con diferentes funciones y orígenes embrionarios diferentes. La parte exterior, conocida como la corteza suprarrenal, secreta hormonas esteroideas, y el núcleo interno de la médula es en esencia un ganglio simpático y una glándula. Hablando de datos sobre esta glándula, tenemos que en los adultos la glándula suprarrenal mide casi 5 centímetros en sentido vertical, 3 de ancho y 1 centímetro de anterior a posterior. Pesa entre 8 y 10 gramos en los recién nacidos, pero pierde la mitad de su peso debido a una involución de su capa externa, lo cual hace que su peso se mantenga entre 4 y 5 gramos en adultos. Esta glándula está formada por la fusión de dos glándulas fetales con diferentes orígenes y funciones. Su núcleo interno, la médula, ocupa un 10% a un 20% de la glándula y dependiendo del flujo sanguíneo, su color va a ser gris a rojo oscuro. Y la corteza rodea esta médula. Esta es mucho más gruesa y ocupa entre un 80 a un 90% de la glándula y tiene un color amarillento debido a su alta concentración de colesterol y de otros lípidos. Como se mencionó anteriormente, la glándula suprarrenal se halla por encima de los riñones, uno en cada uno. Esta glándula se compone de dos partes. De adentro hacia afuera encontramos a la médula y si nos alejamos de la médula hallaremos un borde amarillento. Este pedazo se conoce como la corteza suprarrenal. Entre la corteza y la médula encontramos una zona. Esta se divide en tres, que es la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. Ahora, como habíamos platicado de esto, en las funciones va a depender de qué hablemos, de la corteza suprarrenal o de la médula suprarrenal. La corteza secreta hormonas esteroideas, llamadas corticosteroides, y estas hormonas realizan funciones. Por ejemplo, los mineralocorticoides, que es una de las células que hace, se encarga de regular el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Los glucocorticoides regulan el metabolismo de la glucosa y otras moléculas orgánicas. Los andrógenos suprarrenales son andrógenos débiles y son complementarios a los esteroides sexuales que son secretados por las gónadas. Ahora, la médula suprarrenal, esta se encarga de secretar catecolaminas. Estas ayudan al aumento del gasto y la frecuencia cardíaca, incrementar el estado de alerta y la frecuencia respiratoria. Hablando de las hormonas de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es estimulada por la hormona adrenocorticotropa y al estar compuesta por dos órganos separados, estos siempre segregarán diferentes hormonas. O sea, la porción interna, que es la médula, esta se encarga de liberar catecolaminas porque se deriva del neuroectodermo. En su caso, secretará adrenalina y noradrenalina, mientras que la corteza, por ser derivada del mesodermo, segrega un grupo de hormonas, que son estos de acá. Estas hormonas se conocen como hormonas corticosteroides y estas se producen a través de colesterol y de otros lípidos. La corteza se encarga de sintetizar muchas hormonas, pero un pequeño grupo de estas tiene función fisiológica. Asimismo, no solo tanto la corteza como la médula poseen acción para secretar. También la zona más externa, que es la zona glomerular, es responsable de la producción de mineralocorticoides. La capa media y gruesa, que es la zona fascicular, sintetiza glucocorticoides. Y la capa interna, que es la reticular, segrega andrógenos. Ahora, las hormonas denominadas corticosteroides se dividen en grupos. El primer grupo es el mineralocorticoide. Estos controlan el metabolismo hidroelectrolítico, siendo la principal hormona esteroidea el aldosterona. Ahora, los glucocorticoides se denominan así por su capacidad de incrementar los niveles plasmáticos de glucosa. En este caso tenemos al cortisol como principal a la hora de esta tarea. Luego tenemos que se secretan los esteroides sexuales, que se secretan en forma de andrógenos como la D-independosterona y el estradiol.
Por último tenemos los órganos y tejido blanco. En este caso, como se habla de dos partes, primero empecemos por la corteza. El riñón es estimulado por la aldosterona para que retenga sodio y en los líquidos corporales se pueda excretar potasio en la orina. Luego tenemos que el aparato femenino es estimulado por el estrógeno y el estradiol, y el aparato genital masculino es estimulado por la testosterona. Esto se hace para fines reproductivos y de aparición de características secundarias acordes al sexo. Luego tenemos que la mayor parte de los tejidos es estimulado por el cortisol. Esta hormona es una encargada de estimular el catabolismo de grasa y proteínas y que empiece la gluconeogénesis y se dé la liberación de ácidos grasos y glucosa a la sangre. Ahora bien, la médula, también gracias a que libera catecolaminas, se encarga de estimular la mayor parte de los tejidos. Por ejemplo, la adrenalina causa una inhibición en el hígado, impidiéndole secretar insulina. Relacionando las glándulas suprarrenales con el estrés, pues el estrés no es algo malo, puesto que nos es útil para producir una explosión de energía y concentración cuando realizamos una situación de mucha tensión. Son las glándulas suprarrenales que secretan cortisol y este se encarga de aumentar los niveles de glucosa en sangre para que todo el cuerpo tenga un suministro extra para realizar esa acción de estrés. Sin embargo, día a día las personas lidian con un estrés diario, como es tener trabajo excesivo, discusiones y otras actividades que son estresantes, lo que produce una secreción continua de cortisol, lo cual vuelve al estrés crónico. Este tipo de estrés afecta al cerebro, causando anomalías en su tamaño, causando que se creen conexiones neuronales en el centro del mismo del cerebro, que ocurre el deterioro del aprendizaje, de la forma de recordar, y que se disminuye el tamaño de la corteza prefrontal. Hasta los genes se ven afectados por el estrés crónico. Por lo tanto, es importante poder controlarlo. Para eso, se necesita realizar actividades como el ejercicio y la meditación. Ahora, estos pueden ayudar a revertir los efectos que causa el cortisol en un cerebro estresado. Muchas gracias por su atención. Estas fueron las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación.